RCR, la red que comunica y une al Perú. Y a esta hora le damos la cordial bienvenida y nuestro agradecimiento al doctor Luis Solari. En su momento ha sido presidente del Consejo de Ministros y también ministro de Salud. Doctor Solari, qué gusto saludarlo. Muy buenos días. Gracias por atender la comunicación. Quiero saludarlo, señor Hernández, por su intermedio a todos los señores de la RCR, la voz del Perú. Gracias, muy amable. ¿Cómo está analizando estas medidas adoptadas por el gobierno? Retorno a la inmovilización social, debido al repunte, prohibición de reuniones familiares, cuarentena geográfica. ¿Cómo está usted analizando este tema, por favor? Bueno, las cuarentenas y los toques de queda tienen sentido cuando son parte de una estrategia que está funcionando y la parte principal de esa estrategia es el rastreo de los contagiados y de sus contactos a través de los celulares. Y esto último no está sucediendo en el Perú. Perú tiene un sistema de localización de personas a través de los celulares, pero si esa persona contagiada sube al metropolitano, a un micro, o un avión, o a un bus interprovincial, la aplicación que tiene el gobierno peruano no detecta a todas las personas que ese contagiado ha tenido, por ejemplo, en el transporte o en un mercado. Entonces significa que, claro, si yo cuarenteno me bajan los casos, si yo dejo de cuarentenar me suben, y así podríamos llegar a la Navidad. Entonces lo que tiene que hacer el primer ministro es hacer las cosas que deben ser hechas. El otro día él nos ha mencionado en su discurso, nos ha hablado de la mitigación y nos ha hablado de la contención, pero lo que nosotros necesitamos para salvar la economía peruana es la supresión, así con letras grandes, y la supresión no va a suceder mientras el Perú no adopte una medida de vigilancia a través de los celulares. ¿Cómo funciona el tema? Si yo salgo a hacer pruebas con las brigadas del ministerio, etcétera, el sentido de hacer las pruebas es que yo detecto a los contagiados. Y el siguiente paso es yo detecto a los contagiados y a sus contactos a través del rastreo. Porque a mí no me interesa solo los contactos de su casa, ni en el paradero donde se toma su desayuno. A mí me interesan los contactos adentro del bus, adentro del tren, adentro del transporte público. Y eso la aplicación peruana no lo puede detectar. ¿Y cuál es la razón? Bueno, la razón es muy simple. Los dos fabricantes más grandes de software para celulares han creado un sistema para rastrear que usted entra al microbús y su teléfono celular intercambia códigos con los celulares de todas las personas que están en ese micro. Usted se baja y resulta que después de unos días una brigada del ministerio detecta que uno de los pasajeros había estado contagiado. Entonces a través de su celular le dicen: señor Hernández, tal día, a tal hora, usted ha tenido un contacto con una persona contagiada, diríjase mañana al centro de salud tal, que está en tal dirección, donde le van a hacer una prueba. Usted llega, le hacen su prueba: señor Hernández, está usted positivo, vaya usted a su casa, y mañana va a ir una brigada del ministerio a su casa para hacerle pruebas a sus familiares, y le vamos a llevar todo el tratamiento que usted y sus familiares necesitan. Y punto. Y se acabó. Y si es una persona que no tiene quien le asista, quien le ayude, y también, señor Hernández, le vamos a llevar la bolsa de alimentos para que usted esté 14 días cuarentenado. Así se hacen las cosas. Ahora, usted comenzaba... Si nosotros hacemos pruebas, nos saltamos el rastreo, no hacemos rastreo, aislamos y cuarentenamos. En los tratamientos el tema del oxígeno es una catástrofe. Las pruebas tienen errores. No hay una correcta protección a las enfermeras, médicos, barrenderos en la calle, militares y policías.
y nos van a decir que basta con lavarnos las manos, ponernos mascarilla y estar alejados uno de otro, y que con eso se va a resolver, y que nosotros somos los responsables de vencer al virus. ¿Está loco, chicos? No es así. El responsable de vencer al virus es el aparato público con la ayuda nuestra, que es distinto. Entonces, la sexta medida que he dicho, las cambios de conducta, eso es nuestro, pero las otras 5 son de competencia del gobierno. Entonces, después de escuchar al presidente el 28 de julio, al señor Cateriano el 3 de agosto y al señor Martos el 11 de agosto, ellos no han mencionado una sola palabra de ese tipo de rastreo. Ellos pretenden vencer al virus no utilizando la herramienta que ha utilizado Alemania, Taiwán, Tailandia y todos los países que han podido erradicar el virus, inclusive países que no han hecho cuarentena total, pero que sí han hecho un seguimiento muy perfecto de los contagiados y sus contactos. Ahora, doctor Solari, usted comenzó esta conversación con un tema bastante directo. No se pueden aplicar estas medidas si no hay una estrategia. No tenemos estrategia. Bueno, tenemos una estrategia, pero que es la misma desde el día que ingresó el señor Zamora. Esa estrategia no ha cambiado. Cuando se habla yo voy a abrir el primer nivel de atención, significa que voy a tener brigadas que van a hacer 21 tareas y que lo que van a hacer es detectar casos y dar tratamientos. Ok, pero yo no estoy cerrando el caño. Tenemos una tina que tratamos de vaciarla, pero que está con el caño abierto. Y imagínense, si de cada 100 contagiados hay 40 que no tienen síntomas, usted en todo momento está... Hay empresas que tienen casi la mitad de su personal contagiado. Entonces, este es un tema. El otro tema es todos esos contagiados del sector privado, que son miles de personas, miles de pruebas de miles de personas, no están en los números que nos dicen todos los días, porque desde el 1 de junio no se incluyen los números de las pruebas que hace el sector privado. ¿Dónde está? ¿Qué hace el gobierno con esa información? ¿Y por qué no las incluye? El Ministerio de Salud con esa información. O sea, no solamente es el tema de los fallecidos. Acá estamos hablando de qué número real tenemos de positivos. O sea, ¿dónde están los miles de positivos que los laboratorios y las empresas reportan al MINSA y que no pueden aparecen en los números que nos dicen todos los días? ¿Por qué no aparecen en los números diarios? A ver, le explico. Hay un doctor K, creo que en el fin del XVIII, principio del siglo XIX, ¿ya? El siglo XIX, parece que al final del XIX, perdón. Este señor estudió las epidemias e inventó una curva. Y resulta que para que un caso entre a la curva, tiene que precisarse la fecha de inicio de los síntomas. Y las pruebas del sector privado no se sabe con precisión la fecha de inicio de los síntomas. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está que ese doctor que inventó la curva epidémica, la llamada curva epidémica, lo hizo cuando las epidemias todos tenían síntomas, la peste, la viruela, y después el cólera, el ébola. Todos los pacientes tienen síntomas, no hay asintomático de fiebre amarilla, ¿eh? Entonces resulta que vive esta pandemia donde los asintomáticos llegan en algunos sitios a 60, 70%, confesado por el ministerio, 40% en nuestro caso, y siguen utilizando la misma curva, en vez de con la inteligencia que yo le he reclamado, crear un sistema paralelo o adicional en el cual se pueda... ¿Qué sucede, por ejemplo, si el mayor número de contagiados del sector privado estuviera en Villa El Salvador? O sea, ¿cómo se entera el ministerio de eso? ¿Cómo nos enteramos nosotros? ¿Cómo se enteran las familias de un distrito, de que en un distrito con muchas empresas habría muchos contagiados? Entonces, nos invocan a la unión. Bueno, pues señor Martos, la unión se hace a base de la verdad. Y la verdad significa información. Y si la información es incompleta o la información está mal utilizada, la decisión que se toma es administrada, es equivocada. Y peor si es administrada, es decir, no se dice las cosas por su nombre, ¿no? O sea, no hacemos rastreo a través de los celulares,
a pesar de que el principal fabricante de software para celulares, los dos se han unido, han creado una aplicación que funciona, porque Uruguay la usa, el único país en América Latina, y el único requisito que le pide esos fabricantes de software al Perú es que el software peruano solamente se utilice para rastrear contagiados y contactos. Entonces, si el Perú no ha aceptado la aplicación, significa que la estamos utilizando para otra cosa. Bueno, será la encuesta, será lo que sea, pero ¿por qué? Porque Google y Apple le garantizan al usuario de la aplicación de su rastreador que solamente va a servir para eso. Como usted comprenderá, habiendo sido convocado elecciones y habiendo ya comenzado el proceso electoral, nosotros no podemos tener en la presidencia del Consejo de Ministros un software que se use para rastrear personas, que no sea exclusivamente para contagiados y sus contactos. Entonces, si va a ser exclusivamente para contagiados y sus contactos, como debe ser, eso tiene que estar en manos del Ministerio de Salud, en manos del Centro de Control de Enfermedades, que son los epidemiólogos de Perú. Ya los ingenieros de esta compañía que se proporcionan sin costo para el país, ya pues dirán cómo funciona. Entonces aquí hay varias cosas que puntualizar. Primero, si yo cuarenteno nuevamente y no hago rastreo, al final yo levanto la cuarentena y los casos rebrotan. O sea, compadre, despierta, haz las cosas como deben ser hechas. Segundo, si no se corrigen las pruebas que están haciendo, que tienen 34% de falla, y se cambia por una prueba que tenga 2% de falla, seguiremos con problemas en las pruebas. Tercero, el rastreo tiene que ir a un rastreo perfecto y tiene que salir por razones políticas de la presidencia del Consejo de Ministros, porque estamos en este momento en una pandemia que es patrimonio del Ministerio de Salud y que estamos en un proceso electoral y no pueden haber software rastreadores de personas en la presidencia del Consejo de Ministros, que es 100% política, no pueden haber en un proceso electoral. Entonces las cosas no son y el ministerio simplemente que tiene que despertarse y cambiar de estrategia. A usted le digo, porque lo acaba de hacer una entrevista por televisión, no lo mencioné. Yeah. El 11 de agosto le han dado el voto de confianza al primer ministro. Si el 11 de septiembre la pandemia no está detenida, entonces habrá gente que tendrá que poner su cargo a disposición. Porque no estamos para aprendizajes, porque los aprendizajes cuestan vidas de peruanos. Y no debería perderse ni una más. Le hago una pregunta final, porque ya está a punto de concluir el programa, y apelo a su honestidad y además su sinceridad bien reconocida. Tenemos dos profesionales capacitados en salud, la doctora Mazzetti y el doctor Suárez, pero eso no basta la decisión política. ¿Cree usted? Bueno, el doctor Suárez recién lo han nombrado el 10. Sí, claro. Ni siquiera tiene una semana, claro. Y él que es un gran epidemiólogo tomará por lo menos 2 semanas y con toda seguridad él va a decir al despacho ministerial que esto no se va a detener mientras no haya este rastreo efectivo. Yo creo que la ministra Mazzetti debe exigir en Palacio de Gobierno, exigir que el sistema de rastreo esté a cargo del MINSA. Porque si no está a cargo del MINSA, debería presentar su renuncia en señal de protesta. Porque no podemos permitir en un proceso electoral que haya un rastreo de personas de una instancia del gobierno que es política, claro, y no a una instancia del gobierno que es técnica, que es el Ministerio de Salud. Como siempre, yo le agradezco la gentileza a mi estimado doctor Luis Solari. Muy amable de su parte. Hernández, muchas gracias al Perú por escucharnos a través de la RCR. Gracias. Conversamos con el doctor Luis Solari, expresidente del Consejo de Ministros, exministro de Salud. RCR, la red que comunica y une al Perú.